Estamos listos para comenzar esta tarde, Mija, con un tema muy interesante que les voy a presentar a continuación a nuestro invitado, que nos va a hablar de la biodescodificación, Ricardo Vicens. Él es psicólogo, ¿cierto? Gracias, Ricardo, por estar en Mija y cuéntanos de qué se trata la biodescodificación. Bien, la biodescodificación tiene relación con el origen emocional de las enfermedades. Es decir, las enfermedades, cualquiera sea, tiene factores genéticos, tiene factores de la alimentación, del estilo de vida, de muchos factores, y hay un factor que es muy importante, que es el factor emocional. Y entonces la biodescodificación lo que hace es acompañar a la persona a no solamente entender cuál es el origen emocional de esto, sino a expresar lo no expresado, porque siempre detrás de una enfermedad hay un factor emocional no expresado, o dicho de otra manera, hay un factor traumático. Es decir, hay un evento inesperado, agudo y vivido en soledad que gatilló en una enfermedad. O dicho de otra manera, todo lo que no se expresa, lo expresa el órgano. Sí, me hace mucho sentido porque acá han pasado un montón de especialistas y siempre les pregunto yo, han venido gente que, no sé, porque habla de diabetes, del cáncer, de todas las enfermedades. Siempre le pregunto yo si hay un origen en la cabeza de esto. Obviamente que hay opiniones compartidas, pero yo estoy convencida que algo tiene que ver. Ahora, para que se desate una enfermedad, quiere decir que la persona no se desahogó en su minuto, guardó la emoción, lo marcó, tiene que ser algo traumático que fue sostenido en el tiempo, quizás una rabia. Claro, y cuando digo origen emocional u origen traumático, lo traumático no necesariamente es algo que pasó ahora, sino que existe una especie de resonancia en el tiempo, aquello que, por ejemplo, se vivió en la niñez, que fue de origen a lo mejor traumático, como un sentimiento de abandono, como por ejemplo un maltrato, claro, que resuena en el presente, y lo traumático tiene un efecto de lupa que se revive, pero aumentado, y cada vez se va aumentando. Como dice un autor, todos estamos obligados a vivir lo que no queremos vivir, para de esa manera resolver lo que no hemos resuelto. Hoy estoy así como, entre que te escucho y me hago terapia. Estoy así como en paralelo. Y yo creo que mucha gente en su casa también está pensando en este minuto si es que han sufrido algún hecho traumático o han tenido que enfrentar alguna enfermedad. Tú trabajas en paralelo, entonces, como una línea paralela a la medicina tradicional alópata, ¿cierto? Claro. Por supuesto. ¿Ya? ¿Y te ha tocado que con tus pacientes, con todos los años, me imagino que llevas trabajando esto de la biodescodificación, logras llegar siempre, es efectivo, digamos, las sesiones? ¿Llegas al punto de origen de la enfermedad? Mira, primero que nada, yo no creo que exista la papa. ¿Ya? Es decir, que siempre y en todos los casos es posible de ayudar a las personas. Eso sería poco responsable y poco humilde decir, oye, con esto se va a resolver, porque desgraciadamente las cosas no funcionan tan simple ni son mágicas, pero sí puedo decir de que son procesos en los cuales el facilitador de biodescodificación favorece el crecimiento personal, grupal y social, que favorece el proceso de sanación. ¿Cómo funciona esto? ¿A través de sesiones? A través de sesiones donde quizás lo más importante es la empatía. Es decir, el ser capaz que la persona
vaya expresando aquello que no fue expresado y que por lo tanto y no ha sido expresado, o bien porque no ha sido reconocido, o bien porque ha sido reprimido, olvidado. Muchas veces los eventos traumáticos no son algo que ocurrió, sino que puede ser también algo que no ocurrió. Mira que es raro lo que estoy diciendo, pero... Muy. Muy. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en la infancia, tengo que explicar ahí un pequeño antecedente. Por supuesto, dale. Los mamíferos nacen cuando el sistema nervioso ya se ha completado de desarrollar, y por eso nacen de pie y ya caminan. En cambio, el ser humano, debido a la bipedestación del ser humano, tiene el útero más estrecho y el cráneo muy grande, y eso hace que nazcamos cuando el sistema nervioso no se ha terminado de formar. Y eso hace que seamos extremadamente dependientes del vínculo madre, hijo, hija. ¿Ya? Y es decir, el útero interno tiene que ser reemplazado por un útero externo, que es la contención afectiva desde la ternura materna. Materna y paterna, por supuesto, pero en especial en el primer año de vida es esencial esa conexión. Entonces, cuando eso no está, pasan varias cosas. Primero, dentro del útero, las necesidades estaban cubiertas en forma automática. Claro. Por ejemplo, se necesitaba vitamina B7, pum, ahí estaba en el líquido amniótico. Claro. Pero cuando nace, la guagua depende de su llanto y de si ese llanto ha sido escuchado o no. Claro. Y por lo tanto, la atención de la madre es absolutamente necesaria en ese momento. Tan necesaria que va generando un vínculo de simbiosis, de apego, donde la guagua no solamente está satisfaciendo sus necesidades urgentes, sino que además está generando un vínculo de empatía. Por eso es tan importante la empatía. Ahí es donde generamos la primera base de la comunicación humana. Y cuando eso no está, entonces se produce una pérdida de la autorregulación orgánica y psicológica. Por eso hay personas que después de adultos no son capaces a lo mejor de controlar sus impulsos y son explosivos. O por ejemplo, las personas pierden su autorregulación orgánica, que no pueden dormir, etc. Entonces, y cuando además eso no ha estado, se produce lo que un tal Michael Balint dice: falta ese soporte que le da valor al ser humano. El niño se siente reconocido y valioso como ser humano. Y por lo tanto, no necesita estar compensándolo, buscando el éxito, buscando el poder, buscando incluso la violencia, porque hay autoestima, porque ha sido ganado a través de ese vínculo de amor entre madre e hijo. Por eso decía que a veces cuando eso no está, eso es un evento traumático que está en la base de aquello que no ocurrió y que debiera haber ocurrido. Y eso tú lo puedes salir a la luz a través de las sesiones de biodescodificación, por ejemplo, como una de las causas de la enfermedad posterior. Claro, que se tradujo después de varios años. Está resonando siempre. Por eso, como dice Maturana, no existe ni el pasado ni el futuro, sino solamente presente en movimiento. Y eso significa
que esos eventos traumáticos se van actualizando permanentemente como la base de la construcción de los vínculos. La herida tiene la gran capacidad de organizar todos los vínculos para sanarse, pero al organizarse para sanar esa herida, también reproduce la herida. Y por eso, en la base de las enfermedades, siempre hay una herida no resuelta. Una herida no resuelta que puede tener un origen, como tú decías, del primer año de vida, donde no hubo la empatía, el apego, ¿cierto? Esta relación con la mamá, que yo creo que todas las mamás estamos pensando en este minuto, pero si yo lo hice, creo haberlo hecho lo mejor posible, claro, obviamente. Claro. Me imagino que debe ser también cosas más extremas. De hecho, yo he tenido acá, o sea, no acá, pero he conocido gente que dice, no, yo me mandé a cambiar, a viajar el primer año de vida, si total las guaguas no se acuerdan de nada. Claro, ¿quién le voy a ir a contar un cuento si total no se va a acordar después que se lo cuente otra persona nomás? No, es súper importante entonces esa relación que existe con la guaguita recién nacida, porque, como dice Ricardo, tiene después repercusiones en la adultez, en la juventud, en el resto de la vida. Ahora, ¿tú crees que todas las personas pueden someterse a estas sesiones de biodescodificación? ¿Cuál es el especialista que lo realiza? Tú eres psicólogo. Es el biodescodificador. Yo enseño la biodescodificación, hago cursos de biodescodificación y voy preparando a los alumnos para que faciliten los procesos de biodescodificación. O bien lo hacen solos o bien con asesoría, dependiendo de la expertise de la persona. ¿Pero qué estudian? Estudian biodescodificación. Ah, sí. Y además, por supuesto, el psicólogo está en mucho mejores condiciones de favorecer esos procesos que una persona que no tiene experiencia en el vínculo terapéutico. Ricardo, en esta época estamos viviendo tiempos difíciles, ¿cierto? Todos estamos un poco golpeados. Yo creo que después de la pandemia para adelante, como que uno siente que todo puede pasar. Una sensación de vulnerabilidad. Y hay mucha gente con crisis de ansiedad, con crisis de pánico, mucho problema, más allá de lo físico que siempre ha habido y sigue habiendo, también está muy mal la salud mental de las personas. ¿Esto tú crees que puede mejorar con sesiones de biodescodificación? Claro, por supuesto. Mira, yendo al tema orgánico propiamente tal, considera lo siguiente, yo estaba hablando recién de ese primer periodo de apego. Y entonces tenemos que volver al periodo del amamantamiento, donde no es un vínculo solamente físico de obtener el alimento lácteo de la madre, sino es un vínculo esencialmente afectivo, de piel. Es decir, la guagua se reconoce a sí misma a través del vínculo cercano de piel. Y eso, de hecho, se hizo un experimento con monitos incluso, ¿ya? Que le pusieron una mona de alambre con una mamadera y le pusieron una mona peluche sin mamadera. Y la monita saltaba inmediatamente a la mona peluche. Por los pelos. Estaba muerto de hambre, saltaba a la mona de alambre, comía un poquito y volvía a la mona peluche. Porque se necesita ese vínculo. Y eso mismo ocurre, el periodo de amamantamiento consideremos que va desde la boca hasta el ano. Eso significa que, y también la piel. Entonces, todos los problemas relacionados emocionales, de alguna manera se van al aparato digestivo. Por eso digo, me pongo nervioso y se me hincha el colon. Claro. Porque está relacionado con temas afectivos. Empezando con esa parte. Luego hay otras emociones no expresadas como la rabia, la pena, etcétera. Lutos no hechos. Sí, por eso es importante, creo yo, no tener miedo a expresar las emociones en el momento que uno las
siente y no guardárselas, porque es una bomba de tiempo, es un autogol que uno se hace. Claro, exactamente. Muchas veces existe la creencia de que si soy, lo voy a decir así, piolita, Sí. si yo me guardo las emociones, estoy como haciendo un beneficio a los demás. Y en realidad no es así, porque de esa manera yo estoy dando una imagen al entorno, a los hijos o al entorno, de que es bueno que me vean siempre entero. Y las personas somos también vulnerables. Y la vulnerabilidad es necesario de expresarse para poder resolver justamente lo no resuelto, no solamente por mí, sino también por las personas del entorno, que puede facilitar que se sanen en la medida en que veo que el otro también es vulnerable. Por eso, el propósito de la biodescodificación desde esta visión biocéntrica es generar comunidades afectivas a través de la expresión, es decir, que le afecte al entorno lo que me está pasando. Quería preguntarte por la biointegración. Recién hablamos de la biodescodificación, ¿cierto? Que es un poco tratar de encontrar el origen de la enfermedad por algún hecho que sucedió antes. ¿Y la biointegración? Lo que pasa es que el nombre de biointegración incluye todas las actividades que nosotros realizamos, es decir, somos un equipo, y ahí está mi compañera que hace yoga, que trabaja también el tema de la salud a través del ejercicio y de la meditación, la respiración, etc. Yo también realizo la nutrición ortomolecular, que es la salud a través de la suplementación para complementar la alimentación deficiente en la que nos encontramos. La biointegración incluye 4 dimensiones existenciales. Uno son los vínculos cercanos. Otro, la autopercepción, los vínculos sociales y los vínculos con la naturaleza, y la conciencia. Voy a poner un ejemplo, Claro. cómo una cosa así puede ser tan importante, estas 4 dimensiones. Imaginémonos esta actriz, que no me acuerdo el nombre en este momento, esta cantante, que... Celine Dion. No, ¿cómo se llama? Un periodista le dice, oye, estás muy gorda, ¿eh? Y ella le afectó tanto que entró en un proceso de anorexia. Esta es, y se murió. Adele. No, pues, ya, se murió. ¿Qué significa eso? Que en su autopercepción, es decir, en cómo ella se percibía a sí misma, se percibió como deficiente. Y eso estaba relacionado seguramente con los vínculos cercanos, familiares. A lo mejor había sido descalificada de niña. Claro. Con los vínculos sociales, es decir, el bullying, la opinión de los demás. Ahí mismo estaba relacionado, cuando hablo de los vínculos con la naturaleza, me refiero a que en la naturaleza existen los vínculos de reciprocidad, por ejemplo. Y allí no había reciprocidad con el medio, sino que ella lo veía a los otros no como semejantes, sino como amenazas. Tremendo, porque lo que tú estás poniendo como ejemplo de una cantante, digamos, por eso se sabe, porque la calle era famosa, pasa todos los días. Pasa todos los días. A cada rato con toda la gente, sobre todo lo que hablábamos, las redes sociales y todo, te agreden, te descalifican, te acomplejan, y por eso está todo tan difícil, digamos, Claro. sobre todo para la gente joven, que es más vulnerable a que le afecte y sea capaz, por ejemplo, de quitarse la vida.
Por eso hablamos de una terapia centrada en la vida, porque lo que pretende es justamente potenciar la vida, no descalificarla, competir con el otro, aminorando al otro, sino establecer vínculos de reciprocidad. Tengo un hermano que es veterinario y me decía, mira, los vínculos de reciprocidad se manifiestan bien en la abeja. La abeja va a buscar, porque tiene hambre, el néctar de la flor, y mientras está comiendo el néctar de la flor, se llena de polen. Y gracias a eso, cuando va a comer otra vez néctar en la otra flor, poliniza la otra flor. Claro. Y de esa manera está estableciendo un vínculo de reciprocidad donde doy y recibo. Y eso es una característica también del ser humano, pero que la hemos ido perdiendo debido a formas sociales hostiles. Sí. Yo siempre digo, que atroz lo que te voy a decir, pero yo digo, yo no espero nada de nadie a estas alturas de mi vida, de verdad. Porque uno tiende a las personas que te rodean a ponerlas en un lugar que no corresponde. La idealización. La idealizas. Bueno, otro de los factores importantes de la enfermedad es justamente la decepción. La decepción que se... Mira, ¿puedo poner otro antecedente? Claro. Cuando nacemos, el paso del mundo uterino a la vida de adulto pasa por un periodo en que el niño se le acolcha, se le suaviza el paso a la realidad a través del juego y la imaginación. Es decir, todo es mágico. Y por eso los niños pueden soñar en cualquier cosa. Claro, uno le mete fantasía a las etapas, a esa etapa. Exactamente. Y esa fantasía lo protege justamente de las agresiones del mundo externo. Claro. Y la mayor de las fantasías es la idealización de los padres, que es necesaria para sentirse protegida por ellos. Entonces, luego, si el proceso es normal, entonces el niño, adolescente o en la pubertad, comienza a decepcionarse de los padres, y eso es algo natural. Claro. Es natural porque está encontrando la realidad, está dejando de idealizarlos para sentirse ellos también válidos, igualmente ideales que sus padres. Claro. Pero cuando en ese periodo de la niñez, en lugar de encontrar en los padres que lo han descalificado, el niño se lo autoachaca todo. Considera que él es el culpable de todo y se desarrolla el sentimiento de culpa. Es decir, porque sigue idealizando a los padres a pesar de la agresión que está recibiendo. No dice, uy, qué malos mis padres que me están dañando, sino que se lo autoachaca, y de esa manera, para poder sobrevivir, tiene que continuar con esa idealización, generando imaginación en la vida adulta. Y creyendo en todo tipo de fantasmas que permitan compensar esa falta de autoestima, porque sigue siendo vulnerable y frágil como en la niñez, es decir, es una niñez continuada con imágenes o con idealizaciones, que puede ser idealizaciones en personas de poder, idealización en parejas, etc. Toda la razón. Oye, qué interesante el tema. Yo me quedaría hablando horas con Ricardo Vicens, quien es psicólogo, nos está hablando y nos explicó un poco sobre la biodescodificación y la biointegración, que entiendo entonces que es como todas las disciplinas al servicio de una persona para poder acompañarla también en sanarse desde adentro. Tú hablaste
Ricardo, algo súper importante que tiene que ver con que una de las patas de las enfermedades tiene que ver con la alimentación. Y la realidad indica que no siempre nos alimentamos bien, no comemos variedad de verduras, de frutas, no tomamos la suficiente cantidad de agua, no hacemos deporte porque no tenemos energía y nos sentimos cansados. Yo acá en el programa siempre les digo lo mismo, si es así, pueden suplementarse. Y nosotros acá tenemos una fórmula única que se llama Subavit, que es esta que está acá, que tiene vitaminas y minerales, tiene vitamina D, zinc, colágeno hidrolizado, tiene maqui y coenzima Q10. Son 2 cápsulas al día para hombres y mujeres sobre 15 años. En pantalla están apareciendo las direcciones de Naturland donde lo puedes comprar, pero te cuento, hay despacho a todo Chile a través de la página www.subavit.com. Te lo recomiendo, yo lo tomo todas las mañanas. Subavit. Te quiero agradecer todo el tiempo que nos diste. ¿Quieres decir algo? Sí, es que quería dar una explicación de cómo funciona realmente. No sé si alcanzo a explicar un poquito un ejemplo de cómo funciona la biodescodificación. ¿Ya? Mira, una persona era un francés que vivía en Chile durante años, muy tradicional, y que tenía una diarrea crónica, un señor de 75 años más o menos, y se había hecho tratamientos de todo tipo. Yo también le empecé a ayudar con alimentación y todo eso, pero este señor, le pregunto desde cuándo empezó esto. Y él había hecho un viaje al sur para conocer las islas, y ¿ya? Era un viaje muy bonito. Y tenían que sentarse con otros pasajeros. Y entre esos pasajeros había una pareja homosexual. Y entonces, cuando ellos volvían después al camarote, se reían y se burlaban de esa pareja homosexual porque eran homofóbicos y tradicionales. Este señor francés. Este señor francés también. Este señor francés se reía de ellos, sí. Pero entre ellos. Claro. Y resulta que vuelve a casa y la primera noticia que recibe de su hija es que el hijo de su hija, ya, su nieto preferido, que lo amaba con todo su corazón, resulta que le cuenta a su madre que es homosexual y que además de eso trajo su pareja a su casa. Ya. Y en ese momento a él le comienza la diarrea. Y entonces, en la biodescodificación significa es aquella información que no ha podido ser absorbida, que da lo mismo si es simbólica o si es real. Claro. Es un alimento, es un elemento nutritivo, en este caso afectivo, que no es posible de digerir. Y ella le dice a su hija: no quiero que venga nunca más mi nieto a mi casa, porque desapareció como nieto. Oh. Y en ese momento le comienza la diarrea. Mira. Y entonces comienza la biodescodificación, donde yo converso con él, no desde las creencias, diciéndole, oye, esto es homofóbico, esto ya no se usa, etcétera, etcétera, sino que favoreciendo la expresión, permitiendo que hable de su historia. Y de su historia, él habla como su padre lo había descalificado en cualquier acto vulnerable. Es decir, cualquier sensibilidad, cualquier... Claro, los niños no lloran. Los niños no lloran, etcétera, etcétera, son mariquitas, claro. Y entonces, a él le producía una vergüenza terrible que su nieto, en el cual él se identificaba, tuviera esa conducta. Y entonces, cuando le pedí que expresara lo que le hubiera dicho a su padre en sus descalificaciones, y lo hizo, en ese momento le cayó la chaucha. Y después de la sesión,
él llama a su nieto y lo invita a cenar con su pareja. Y en ese momento se le acabó la diarrea definitivamente. Tremendo trabajo en la biodescodificación. Súper bueno el ejemplo, porque está clarito ahí de cómo un hecho que a lo mejor uno conscientemente no lo nota, pudo afectar a una persona. Te agradezco montones la amabilidad que has tenido para explicarnos lo más claro posible y estos ejemplos. Muchas gracias de verdad. Tenemos en pantalla el Instagram, que es @biointegración_com, donde seguramente mucha gente que nos está viendo en este momento va a querer saber un poco más respecto a cómo funciona, a si hay disponibilidad para las sesiones, en fin, todos los detalles se lo preguntan a Ricardo a través del Instagram. Gracias, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una pausa comercial nosotros y seguimos conversando acá en Dija.